Buenas noches a todos los participantes de nuestro taller virtual de literatura. Y el tema que habíamos elegido para hoy es una continuación dentro de lo que podemos llamar la relación de procedimientos estándar para las diversas obras literarias que han logrado el gran interés del público. Y para hoy yo pensé hablar un poco de 100 años de soledad. Nosotros habíamos hablado de la otra gran novela de García Márquez, que es El amor en tiempo del cólera, ¿recuerdan? Espero que lo recuerden bien. Y ahora vamos a 100 años de soledad, uniendo eso en parte con nuestra historia de los comienzos de las novelas. Estudiamos, por ejemplo, el comienzo de la novela La Dama del Lago de Raymond Chandler. Estudiamos también el comienzo de un cuento, La forma de la espada de Jorge Luis Borges. Y planteamos que los comienzos tienen una forma estándar de presentar la situación. Yo recuerdo que todos ustedes siguieron atentamente esa charla. Y yo recuerdo todavía las preguntas de algunos de ustedes que me parecieron muy apropiadas y atinadas. Se mencionó, no vino hoy, pero se mencionó en esa ocasión, 100 años de soledad. Se mencionó incluso el comienzo de eso. Lo hizo nuestro compañero que está en San Bernardino, ¿verdad? No sé, hoy parece que ha tenido problemas de conexión, puede ser. Que Mario Sandoval. Mario, él había mencionado que la primera frase incluso de la novela 100 años de soledad, ¿verdad? Que se hizo famosa y que se toma como un ejemplo también. Y yo quiero ahora tomar por el momento la primera página del comienzo de 100 años de soledad. José también estuvo muy interesado en esa novela y en las obras en general, en las obras en general del autor, ¿verdad? Todas las otras novelas que tiene, que no son pocas, ¿eh? Son menos conocidas algunas, pero no son pocas. Al tomar este tema, yo después lo voy a conectar con otros que tienen relación con toda la literatura en este caso. Y les quiero poner a ustedes primero al tanto de cuál va a ser ese tema, porque vamos a hablar muchas veces sobre ese tema. Cuando hablamos de realismo en literatura, tenemos varias maneras de enfocar el tema como tal. Una de ellas es el tema histórico. ¿Cuándo aparece el realismo y en qué se apoya para poder crecer una parte de ese movimiento? El realismo comienza en el siglo XIX, en Francia. Comienza con Balzac, con Stendhal y otros novelistas hasta que llega, muy entrado ya el siglo XIX, a la obra de Madame Bovary, la obra de Flaubert, que se considera que es realista en algunos casos en grado extremo, ¿verdad? No tenía que tocar un tema médico en esa novela, él va y consulta libros de medicina, se informaba perfectamente de lo que iba a escribir en términos de la realidad. Ahora, todos estos escritores padres del realismo tenían un punto en común. Tenían una crítica esencial al romanticismo. Estoy hablando de los franceses porque de ahí nace. Francia es siempre la madre del borrego en estas cosas, ¿eh? De ahí nacen estos problemas que les voy a decir. El realismo
tenía unas cuentas pendientes con el romanticismo en las primeras 30, 40 años del siglo XIX en Francia. El romanticismo, como vimos, es la exaltación de la personalidad individual del autor. El realismo es todo lo contrario, es tratar de mostrar con la mayor realidad posible aspectos de la sociedad contemporánea al momento en que se escribe la novela, o si no muy contemporánea, pues cercana en el tiempo. Muy bien. En principio, los movimientos literarios comienzan, tienen un apogeo y luego decaen. La habilidad para seguir que tienen los movimientos o las grandes escuelas literarias es que se mezclan. Se mezclan uno con otro, con el siguiente, con el que va a venir después, etc. Y entonces este tiene algo de realista y algo de romántico. Entonces es un post-romántico con algo de realista. Después este otro tiene mucho de psicológico, algo de romántico y algo de realista. Y entonces se va creando la supervivencia genérica sobre la base del mestizaje. Mi hipótesis, desde luego, es que o hay mestizaje de géneros y de escuelas, o sencillamente mueren y no vuelven a aparecer. Cuando llegamos al siglo XX, el realismo se convierte en objeto de crítica por parte de la vanguardia. Los escritores de vanguardia, entre los cuales hay muy pocos novelistas, generalmente no aceptan la idea de que la realidad sea un objeto de la narración o de la literatura. Ellos tienen que transformar lo que es realidad o sencillamente ignorarla y crear una realidad. Ahora viene lo siguiente. La realidad es un concepto filosófico. De ese concepto filosófico deviene un concepto teológico. De ese concepto teológico, a favor o en contra, deviene un concepto eminentemente social y aparece la sociología. Y también aparece en el campo de las ciencias, aparece la psicología, que tiene toda una rama dedicada a las actitudes del individuo frente a la realidad. Bueno, la filosofía toma todos estos conceptos, pero el concepto que toma, esencialmente en las grandes obras, es el concepto filosófico. Si yo hago una pregunta, José, te la hago a vos y te pregunto, ¿qué entendemos por realidad? Sin entrar en una gran definición, ¿verdad? Sin buscar la definición perfecta que puede dar un filósofo, pero sí tomando en cuenta la filosofía, tomando en cuenta la base del pensamiento nuestro, que es el pensamiento occidental, etc. ¿Qué entendemos por realidad? ¿Qué se entiende por realidad? Yo te pregunto, ¿qué es para vos la realidad? En pocas palabras, ¿eh? Yo diría que la realidad es un resultado de la observación externa e interna del ser. Muy bien. Esa es una posición. Contra esa posición se levantó Aristóteles, Platón, Sócrates y todo lo que pudieron levantarse. Sin embargo, los que estuvieron en esa línea influyeron muchísimo en el desarrollo de las letras, en el desarrollo de las artes. Pero esa es una definición
que vos haces sobre la base de la observación. Yo no te pregunto qué es la observación de la realidad. Yo te pregunto qué es la realidad. Por supuesto que actúa tu ser interior y tu conocimiento del exterior, pero y actúa tu poder de observación, sin duda. Pero ¿qué es lo que estás observando? Eso es la realidad. Entonces, yo no niego que sea necesaria la observación, pero la observación no define. Yo te pido una definición, que veo que contestes a la pregunta, ¿qué es la realidad? Porque el realismo y una buena parte de la literatura viene de esto que vos acabas de decir, de la observación, tanto interior como externa de la realidad. Pero saben muy bien lo que se va a observar. Si yo voy a observar todo lo que tengo a mi alrededor, a todo, absolutamente todo, voy a llegar a la conclusión de que todo es real. Si solamente entra en juego mi observación, te tendría que preguntar, ¿qué es irreal entonces, si todo es real? Porque la observación es todo lo que yo puedo observar. La definición de qué es realidad, vamos a ver quién pueda entrar en esto. Alberto, conservar tu definición porque es útil para poder seguir después. Alberto, ¿puedes escucharme? No. Sí, sí, escucho. Bueno, Perfecto. definime qué es para vos realidad. No Bueno, realismo, realidad. yo digo que es desde el punto de vista de un autor, ¿verdad? Claro. Desde el punto de vista de un autor es mostrar la realidad. Es mostrar la realidad de lo que de una sociedad, ¿verdad? De lo que está sucediendo en una sociedad en su aspecto social, sobre todo, ¿verdad? Sí. En su aspecto, vamos a decir, humano. Sí. Todo lo que acontece en una sociedad, mostrar esa realidad. Pero vos vas a mostrar algo que él ya conoce. Él conoce la realidad. Si vos definís la realidad como la realidad social en los términos que vos lo definís, en que tenés que mostrar eso, vos tenés que mostrarle a alguien que no conoce, ¿verdad? Claro. Lógicamente tiene que ser alguien que no conozca eso. Pero esa realidad es conocida por todo el mundo. Y todo el mundo en realidad tiene una idea de lo que es real. Y no importa que sea una idea común, al contrario, cuanto más gente la tenga mejor, pero tiene que ser lo suficientemente completa para que vos puedas en muy pocas palabras decir qué es realidad, para que vos puedas decir después qué es realismo. Laura, vamos a hacerte la misma pregunta. Sí, señor. Justamente yo quería intervenir aquí porque quería compartir la intervención de Karen Colman, ¿Cómo que no? Con nos, mucho gusto. que nos Vamos a sigue, saludarle a ella que debe estar escuchándonos, ¿verdad? sí, a través del Facebook. Karen Colman. Y la saludamos a Karen y le deseamos una enriquecedora participación con nosotros. Bueno, ella dice que lo real es todo aquello que se manifiesta o puede manifestarse en una conciencia, en la experiencia. Exige de una percepción, al menos como posibilidad. Esa es una definición filosófica muy interesante. Porque ahí es todo lo que se manifiesta. Pero hay una condición para que sea real. Para que sea real lo que se manifiesta, cuando decimos sí, es aquello que se manifiesta, que no es todo, pero aquello que se manifiesta,
con unidad de fondo y forma. Yo no puedo considerar que sea real algo que yo no puedo percibir como una unidad de fondo y forma. Si yo veo un sapo, yo sé cuál es la forma que tiene el sapo y conozco el croar de los sapos. Cuando yo escucho el ruido que producen, y aunque yo no lo vea, yo digo, ahí hay un sapo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentido mío que está percibiendo algo que es propio del sapo. Esa percepción de un sentido está en un libro de Aristóteles ya. Hay una refutación y él contesta con el ejemplo de los dos dedos medio índice puestos de esta manera. Miren cómo pongo yo. ¿Ven cómo los pongo? El índice y el dedo medio, uno sobre otro así. Y las dos puntas quedan libres. Luego hago así. Pongo los dos dedos sobre una superficie lisa y paso los dos dedos así. Hagan ustedes el experimento, es muy sencillo. Esto es empírico, se hace por medio de la experiencia. Cuando yo paso, yo tengo la sensación de que esto no toca lo mismo que esto. Y esta superficie, en realidad, son dos superficies que están pegadas así. Y este dedo toca una superficie y este toca otra superficie. Señor, disculpe. Cuando Sí. usted apoya ahí los dedos sobre la mesa, nosotros no estamos viendo. Porque Voy a ya hacer está algo. fuera del... Acá, por ejemplo, pueden ver bien, ¿verdad? Sí. Sí, ahí sí. Suponiendo que esto sea la superficie sobre la cual yo voy a pasar. ¿Así pueden ver? Sí. La sensación que yo tengo, la percepción que yo tengo, es que lo que toca este dedo no es la misma superficie que toca este dedo, sino son dos superficies que están unidas así, por ejemplo. Espérenme. Ahí ustedes pueden ver dos superficies, ¿verdad? Sí, sí. Yo pongo los dedos así. Uno en una superficie y otro en otra superficie. Y es igual que si hiciera así. No hay diferencia ahí, pero hay diferencia incluso cuando lo hago así. ¿Por qué viene la diferencia? El sentido que me da a mí la realidad de esta página o de esta superficie es el tacto. Este dedo no recibe la misma impresión que este dedo, porque el sentido del tacto funciona como yo les estoy diciendo. Entonces, la persona que no ve que la superficie es la misma, dice, son dos superficies idénticas pegadas. Con lo cual vemos que un sentido se contradice con el otro sentido. Yo percibo así y el otro percibe así. ¿Y cuál es la realidad en ese caso, querido José? La realidad del que hace así y dice, con la vista, ¿es la misma superficie? ¿O la realidad del que dice, según mi tacto, acá hay dos? Hagan ustedes los pruebas y van a decir inmediatamente hay dos, porque el sentido del tacto le va a dar cada dedo por separado. Y el sentido de la vista le va a dar la mano junta toda. Entonces, si usted tiene a su cargo la percepción de la realidad, ¿a cuál de los dos sentidos se va a guiar? Se va a guiar rápidamente con el sentido de la vista porque esto es una falacia, esto es una trampa que le estoy haciendo. Pero va a demostrar que usted puede tener una visión de la realidad donde estén en contradicción dos sentidos. Y son los sentidos los que crean la realidad tal cual la percibimos. Si no percibimos con el oído, no percibimos con la vista, con el olfato y con el tacto y con el gusto, nosotros no tenemos una percepción de la realidad. ¿Verdad? Sí, señor.
Y quisiera continuar con la participación de Karen Colmán. Ella agrega algo más. Me encantaría escucharla. Karen Colmán dice, es que la realidad es un constructo. La definición de la realidad no existe sin la conciencia humana y la conciencia humana no existe sin la realidad. Bueno, hay que partir de lo siguiente. La conciencia y el ser son objeto de pensamiento filosófico. La conciencia, sin la conciencia no es posible hacer nada y sin el ser no es posible hacer nada. De manera que, por supuesto, todo existe gracias a la conciencia y todo existe gracias al ser. Pero la realidad es finalmente no lo que nosotros digamos de la realidad, sino lo que percibimos como real a través de los sentidos en la escuela de Aristóteles y lo que percibimos como realidad a través del pensamiento ideal, que es el de Platón, y en muchos aspectos también de Aristóteles. Y ahí no tenemos una confirmación de los sentidos, porque lo real es siempre lo que está arriba, lo ideal. Para la escuela platónica existen los prototipos, ¿verdad? Los arquetipos. Y de ellos se derivan las cosas y las personas, etcétera, todo lo que usted quiera. Pero la realidad, tal como la entendemos todos, está, como acaban de decir esta compañera nuestra, gracias a la conciencia y también gracias al ser. El ser es aquello que hace que las cosas sean y la conciencia es aquello que se hace para que uno pueda percibir eso y conservar lo percibido. Pero sin la percepción no hay conciencia. Entonces, si yo no tengo sentidos, ¿qué conciencia tengo? Todas las palabras nombran cosas, no solo objetos, cosas. Muchísimas cosas solo sabemos lo que son gracias a los 5 sentidos que tenemos, ¿verdad? Cuando no podemos ver las cosas, las creamos a partir de los datos que están en la información general de la conciencia y decimos que eso no es una construcción, sino un constructo. Si la realidad fuera un constructo, no sería la realidad. Sería el constructo de la realidad. Porque la realidad justamente se opone al constructo. La realidad en la escuela, por ejemplo, hay 2 grandes escuelas. La de Platón por un lado y la de Aristóteles por la otra. Como Santo Tomás tomó la de Aristóteles, vamos primero a esta. Que toda la iglesia sigue y que es la base de esta discusión para la mayoría de los paraguayos. Los sentidos nos dan la información y también la confirmación de la realidad. Los sentidos. Las ideas en el mundo platónico son las únicas que tienen toda la realidad. Y esa expresión, toda la realidad, es muy difícil de entenderla. Yo parto de la base de que para mi manera de ver y de pensar y de tratar de instruirme modestamente a los 80 años casi, yo no encuentro que la palabra todo, salvo los casos literarios y los casos así normales de uso, yo pueda manejarme con esa categoría.
Si todo es un constructo, pero entonces, ¿qué es un constructo aparte de la realidad? No, está frente a la realidad. La realidad no es un constructo. Es la presencia de lo real, y lo real es lo que existe gracias primero a que hay percepción de esa cosa y que esa cosa se manifiesta como una unidad entre la materia y la forma, entre el fondo y la forma. ¿Verdad? Yo destruyo la forma de una fruta cuando la como, ¿verdad? Hay un gran poema de Paul Valéry sobre eso. Dice que la destrucción de la forma de una fruta se transforma en la delicia en la boca. Eso que es un poema hermoso. Dice, así como la forma de una fruta se transforma en delicia en la boca, muere y se transforma en delicia, puede quedar una sobrevida de esa unidad que era la unidad de fondo y forma, pero también se extingue la realidad de la fruta como singularidad. Entonces, yo le pregunto a nuestra amiga si ella cree que es un constructo que yo me coma una fruta y yo participe de la destrucción y la aniquilación de la fruta como unidad, y que una parte se salve por unos minutos con respecto a la otra, porque la forma se destruye primero y el fondo queda como transformado en gusto, ¿verdad? Pero es una transformación dentro de del mismo fondo, del fondo de la manzana, la naranja, etc. Bueno, ¿por qué les toco este tema? Porque el realismo comienza como realismo de observación social. Balzac toma las novelas iniciales de su obra, que es larguísima, la comedia humana tiene 10 tomos gruesos. Stendhal también tiene varios libros, varias novelas. Ellos también toman el realismo como la adhesión al principio de la observación de la sociedad, de la historia en ese momento, etc. Lo mismo sucede con Flaubert y con todos los novelistas realistas. En América vino más tarde el realismo, pero no mucho más tarde, porque ya hubo también novelas realistas en el siglo XIX, en países como México, la Argentina y Perú. Y Brasil también. La realidad social, la realidad histórica, tienen fondo y tienen forma. Teníamos la forma de gobierno monárquica y de ahí pasamos a la republicana y de ahí volvimos a la monarquía. Son todos cambios de lo mismo que llamamos realidad social. Pero son cambios en el mismo, exactamente mismo objeto de lo que José nos dijo. Él habló de la observación. Aquellos que estamos observando el aspecto social de la realidad, aquellos que lo hacemos, aquellos vemos que hay un cambio en la sociedad a lo largo de los siglos, sin duda, ¿verdad? De los años nomás. Y ese cambio de la realidad social y política se da en el mismo objeto de la mirada del escritor. Llamemos novelista, llamemos sociólogo, como ustedes quieran. Es decir, hay una realidad que llamamos con el nombre de un país, Paraguay. Paraguay fue primero una colonia española y antes de ser una colonia fue un país absolutamente aborigen, donde una parte del país estaba, es decir, era el territorio geográfico de la nación guaraní, y la otra parte del país estaban los Guaycurú y unas 100 tribus más, de las cuales quedan todavía como 50 o 40. Después vino la colonia, vino
era una provincia del rey de España, del Reino de España. Después vino la independencia. Su forma de gobierno era la dictadura oficialmente y con la definición de Francia. Después vino se queda la república, pero vino una república presidencial sin elecciones de todo el mundo, que fue la de los López. Y después vino la Constitución de 1870, que fue una copia de la Constitución norteamericana a través de la Constitución argentina del 53, y el Paraguay tuvo una república electoralista, con partidos políticos y electoralistas. Posteriormente vinieron dictadores, o autócratas, o gobiernos fuertes. Ninguno se animó a destruir el sentido constitucional hasta 1940, en que Estigarribia crea una nueva carta política. Estigarribia muere al año y medio, algo así, y después todo sigue igual hasta que Stroessner dicta su propia constitución, etc. Y él crea el primer gran cambio en la visión de la realidad que tenían los paraguayos. Todo el mundo lo veía como un dictador, él se llamaba presidente. Todo el mundo lo veía como un militar, él se llamaba político primero y después militar. Bueno, todos lo creían eterno y apenas gobernó 34 años. Es decir, el país vio una serie de cambios dentro de su misma forma. Se fueron produciendo estos cambios y no alteraron la naturaleza significativa de la palabra Paraguay. ¿Verdad? El país era el mismo país. No había manera de cambiar la historia por la vía de los cambios que se iban haciendo. Se cambiaba sin duda los resultados históricos, pero el cambio no se produce de adentro para afuera. El cambio se produce dentro de la misma materia que es objeto de la realidad observada. Por eso yo quería conservar lo que había dicho nuestro compañero, de que es aquello que él observa con lo interior de su persona y también con lo exterior. Eso se refiere básicamente a la observación de los hechos sociales. Y una novela se construye con hechos sociales. Yo quiero hacerle una pregunta sobre lo que ustedes pueden entender como realismo. A partir de las novelas de Balzac, que algo habrán leído, de Stendhal, que algo habrán leído, de las novelas de realistas. Blasco Ibáñez estuvo acá en Corrientes y escribió de español una novela muy hermosa sobre los arrozales en Corrientes. Realista. En fin, hay realismo en todas partes. La realidad social del país, y casi siempre la realidad social histórica, sociohistórica, es la base del novelista realista. Esa es la clave de la adhesión al realismo, que se llama realismo literario. Bueno, ¿por qué yo les explico esto? Vamos a ir ahora a los realismos con adjetivos. Todos son realismo psicológico, realismo social, realismo histórico. Hay una descripción del realismo mágico, que fue una descripción totalmente comercial del término, porque no es un adjetivo feliz. Yo puedo decir que 100 años de soledad es una novela mágica, escrita por un mago escritor, con toda seguridad. Pero el realismo, ¿qué realismo ustedes pueden ver que sea mágico? La magia nace como una rebelión contra la misma noción de realidad. Esto que yo le estoy demostrando,
que es el argumento de Aristóteles. Él opone la realidad a la magia anterior. Justamente esto hace que el sentido del tacto a mí me esté engañando y el sentido de la vista a mí me esté guiando hacia la realidad. Entonces, la magia sería la desarticulación de los sentidos, de acuerdo con los propósitos del mago. Del mago fuera de la literatura, que es lo que estamos estudiando. Tomemos 100 años de soledad y digamos que es una novela realista. Grandes escritores han dicho que tiene una deuda insaldable con el realismo. Es posible. Pero la literatura es siempre una deuda insaldable con todos los que vinieron antes. Vamos a ver. Jacobo, Sí. No, me acuerdo nomás del comentario de Carpentier, que dijo que lo real maravilloso, también es otra expresión acuñada. Esa fue una expresión que él acuñó. Y es mucho más interesante que decir realismo mágico. Pues no usa la palabra mágico, sino maravilloso. Las maravillas que se cuentan en 100 años de soledad no son otra cosa que maravillas, donde no aparece realmente una noción de que lo mágico sustituye a la realidad, sino que las maravillas eligen la realidad para suceder. Ahora, es mucho más interesante llamar real maravilloso a las condiciones generales de la novela. Muy bien, pero yo pregunto, vamos a leer la primera página de 100 años de soledad y vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta va a tener que ver, sin duda, con la realidad. La segunda va a tener que ver, también sin duda, con las posibilidades de que la adhesión a la realidad no sea el camino que se sigue. Si yo no me adhiero a la realidad, ¿qué hago? La niego, puedo negarla. Los románticos negaban, muchos de ellos, la realidad. Puedo no negarla, puedo hacer la crítica de la realidad, que es otra cosa. Y decir, es insuficiente lo que llamamos realidad. Porque hay un campo que no es real. ¿Cuál es el campo de lo no real? ¿Cuál es el campo que no puede ser percibido por los sentidos, ni tampoco definido auténticamente y para todos de una vez para siempre? La imaginación es parte de la imaginación y son las definiciones religiosas de Dios. Solamente a través de la imaginación se puede verdaderamente aceptar eso. Porque los sentidos, yo no puedo salir y decir, yo he visto a Dios. Yo lo toqué a Dios. Yo lo he olfateado a Dios. La única posibilidad que tengo de hacer eso es si soy un primitivo panteísta que cree que Dios está en todos los seres vivientes. Entonces yo puedo oler una flor, ahí hay una divinidad. Toco un animal, ahí hay una divinidad. Pero no es la realidad que nosotros podemos evaluar como realidad. Evaluar. Permítame comenzar a leer. Esta es una buenísima edición de la Academia Española, que son los libros clásicos
de autores modernos también. Permítanme leer. Señor Jacobo, Sí. antes de empezar su lectura, yo quiero transmitirle el saludo de la señora Angie Duarte, directora general de Cultura y Mucho Turismo. gusto. Dígale que le agradezco mucho su saludo y que hago, de mi parte también le estoy enviando mis mejores saludos, mis más afectuosos saludos para ella. Ella también hace referencia al 30 aniversario del Centro Cultural de la ciudad. Claro, que tiene que ser la que primero esté ahí, ¿verdad? Sí, Tendría que estar apoyando el esfuerzo colectivo que se va a hacer. sí. Vamos Así a que ver. nuestros saludos para ella también. Sí, con toda seguridad. Dígale que vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar y tanto en el campo literario como en el que podamos hacer en la biblioteca, ¿verdad? Porque si se puede abrir la biblioteca con poca gente siquiera, ¿verdad? Yo quiero referirme al hecho, porque se va a filmar pues todo eso, se va a grabar, se va a hacer. Este aparato va a trabajar mucho más de lo que se cree en estas cosas. Y creo que es un acto maravilloso que a ella como directora de general, la número 1 en el campo cultural, porque la directora de La Manzana es otra persona que es igualmente meritoria, pero la jefa real de todo lo que existe en el campo de la cultura es ella. Entonces, ella, como nuestra superiora mayor, yo la recuerdo en esta ocasión y creo que necesita que la felicitemos muy calurosamente. Por favor, transmítale. Ahora quiero leerle la primera página de 100 años de soledad. Novela que ustedes todos han leído y han leído también comentarios. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava es tacuara, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este acto de señalar con el dedo se llama procedimiento deíctico en toda la antropología, sociología y filosofía. Señalar algo usando el dedo. Esto, aquello. Es el procedimiento deíctico. De ahí viene. Había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades. Hizo una truculenta demostración pública
de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se le había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó el marido. Esto es la primera página y un poquito más. Vamos a hacer un estudio de lo que acabamos de leer. 2 son los campos que vamos a tocar. Se trata de un relator, un narrador, un contador de la historia que parece omnisciente, parece saber todo lo que sucede o sucedió o va a suceder. Eso quiere decir omnisciente, que todo está en la conciencia del que narra. Muy bien, aceptemos el hecho de que sea omnisciente sin preguntarnos sobre qué es omnisciente. Es omni, es todo, es omnisciente sobre todo lo que él va poniendo. ¿Y qué va poniendo? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué va poniendo el narrador omnisciente en la primera de las páginas de 100 años de soledad? Que tiene el privilegio, como toda primera página, todo comienzo, tiene el privilegio de introducir al lector al mundo de la novela. Algo de lo que se encuentra aquí, que yo he leído hasta este momento, puede remitirnos a lo que llamamos imagen realista. Voy a citar cuál. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Esto que sigue no es realista, como huevos prehistóricos. Bueno, el mundo era tan reciente. Después de la palabra prehistórico, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Es decir,
vuelve a ser realista. Pero tiene una pequeña interrupción, lo de los huevos prehistóricos. Ahora viene lo siguiente. Comienza con una clara alusión a lo real. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es real, solo que la elección de una tarde para que su padre lo llevara a conocer el hielo puede parecernos no real, pero por supuesto que para un niño es real ir a conocer el hielo, que no conocía, y para cualquiera que no conoce el hielo. Ahora, ¿qué sucede con este recuerdo? Este recuerdo de alguien que está por morir fusilado lo lleva a un lugar que se encuentra casi en los orígenes del mundo. El lugar está viviendo, Macondo está viviendo en 20 casas de una aldea absolutamente primitiva, de barro y caña brava. Van a suceder cosas que no van a poder responder a la misma pregunta. El narrador omnisciente que es García Márquez en esta novela, cuando narra lo que sigue acá, lo del imán con los gitanos, el deseo que tiene el personaje de usar el imán para volverse rico encontrando oro, etcétera, 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 etcétera. ¿A qué género de realidad puede pertenecer? Porque la presencia del imán es real. Al género de los atributos, a la condición de los atributos. ¿Qué atributo puede tener un imán para quien tiene la verificación real del imán? Es decir, para el que puede ver en el imán aquello que el imán puede hacer, lo que es atribuible. Recoger pedazos de metal. Bueno, el oro es un metal, por consiguiente también yo voy a recoger oro. Eso no es un silogismo, no es una operación lógica por la cual podemos construir una frase que pueda ser llamada realista más adelante. No. Con el imán yo me puedo llenar de clavos que puedo ir recogiendo por ahí, pero oro no puedo recoger. ¿Por qué? Porque mi experiencia, el carácter empírico del que conoce el imán, dice, no, ahí tengo un anillo de oro, no funciona con esto. Ahora, aparecen una serie de atributos potenciales en la mente de quien escucha a un gitano hacer la demostración pública de lo que él llamaba la octava maravilla del mundo. Esto ya no es real. ¿Es mágico? ¿Puede ser mágico que una persona piense que con un imán puede recoger oro? Es transgresor. Parece mágico. ¿Puede ser mágico? Le falta un elemento para ser mágico. Que lo pueda hacer. Sería mágico si un imán atrapa al oro. Si un imán actuase sobre un mineral como el oro, eso es magia. ¿Por qué? Porque la magia altera el resultado del proceso mágico. Si yo tomo un imán, creo que voy a conseguir oro, busco oro y por ahí encuentro oro, pero no lo atrae el imán, sino la vista, que encontré una cosa de oro. El proceso no es mágico.
Pero que yo crea que yo puedo conseguir oro es maravilloso en términos de inocencia. Presenta que la inocencia de ese hombre es esa es la maravilla y no el imán. Entonces acá hay una intervención entre lo que había dicho primero José, lo real maravilloso, que era la frase del cubano, ¿cómo se llamaba? El novelista, ahora no me viene, pero estaban todos juntos en esa época. Decía, América y lo real maravilloso no necesitan absolutamente el surrealismo. Y es cierto. No me acuerdo el nombre en este momento. Bueno. Alejo Carpentier, pues. Exactamente, Alejo Carpentier. Al tener nosotros esta página nos encontramos con que inicialmente el narrador presenta una intervención por la vía del desvío de la palabra magia sin calificar de mágico al procedimiento. Podría calificarlo con toda seguridad de maravilloso, pero el vendedor del gitano decía que era la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Es decir, era un gran mentiroso, un gran vendedor de mentiras. ¿No te parece? Bueno. Pero mago no. El mago es el que transforma las propiedades del imán y hace recoger oro, por ejemplo. La intervención que hace García Márquez ya al comienzo es la siguiente. Yo no hablo aquí de una magia, de un mago. Hablo de una magia de un hombre que creía que podía alterar las propiedades del imán sin conocerlo. Hablo de la inocencia de alguien que creía en maravillas. Eso no es magia. Magia es transformar el procedimiento de lo real en otro procedimiento. Es un ámbito propio. La maravilla no tiene un ámbito propio. Pues lo maravilloso puede ocurrir en cualquier lado, sin que se altere el carácter del proceso. El proceso en sí puede ser maravilloso. ¿Por qué? Porque la maravilla tiene por ámbito la inocencia del hombre. La geografía de la maravilla no es ni Colombia, ni Macondo, ni Cuba, ni de Alejo Carpentier, me refiero. No, nada de eso. La geografía de la maravilla es la inocencia del hombre. La patria del hombre que cree en maravillas se llama inocencia. O se llama Macondo. En este caso, ¿verdad? Bueno. A lo largo de toda esta novela, que no es poca cosa, ¿verdad? Acá tenemos más o menos unas 350, 380, 400 páginas, digamos, con los índices y cosas así. A lo largo de esta novela, ¿qué tenemos? Prácticamente. Hago esta pregunta. ¿Esto sigue a lo largo de la novela o se quiebra a lo largo de la novela? Ustedes leyeron la novela. Espero una respuesta de ustedes para poder seguir. ¿Sigue este esquema presentado como inicio con respecto a la magia, con respecto a lo maravilloso y con respecto a la inocencia del hombre? Continúa, Jacobo. Comparto plenamente tu opinión. Continúa hasta la última página. Continúa hasta el final. Sigue siempre. El autor es omnisciente y a veces es participante también. Ahora, ¿qué sucede? Por dicho el narrador.
participante, también a veces. Yo, como continúa, yo creo que la primera página es el mejor prólogo que tiene siempre una novela. Una novela, ¿verdad? Como prólogo unitario con respecto al resto de la novela, ¿verdad? El estilo que él usa aquí lo va a usar a lo largo de 450 páginas. Vamos a hacer esto. Yo elijo al azar una página. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea a ponerse estos botines. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre, enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. ¿En qué consiste aquí la continuidad del mundo de la inocencia y del mundo de lo maravilloso? Miren las calificativas. Ahí tenían un vecino que tocaba el piano, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que alguien tocaba el piano? Y hacía ejercicios en el piano. Y los ejercicios siempre son las escalas, ¿no? O en general son escalas. O se basan en escalas. Miren cómo define él las escalas que tocaba el músico. Escalas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Eso es una escala, ¿no? Bueno. Le dice escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Ella tejía coronas de palmas fúnebres y escuchaba que el vecino tocaba las escalas de piano metódicas, tenaces, descorazonadas. Si usted tiene que hacer una sustitución de estos adjetivos por otros y dispone de 1 minuto para hacerlo, ¿en quién va a pensar? ¿En las escalas que se tocan en el piano o en el pianista que está estudiando? Porque para producir una escala metódica, tenaz y descorazonada, son 3 atributos que le transfieren los dedos del pianista al piano, ¿verdad? Una escala es siempre metódica.
Este es un adjetivo insustituible. El método consiste en dar a cada nota de la escala la misma duración, y entonces la duración del dedo que aprieta la tecla es la misma, pero no la duración del sonido entre una y otra, que se mide por vibraciones entre sonidos. Todas son metódicas, normalmente en una escala, no en el piano, en una escala. Tenaces, y bueno, si yo tengo que repetir 100 veces, tengo que ser tenaz, ¿verdad? Descorazonadoras, porque de ellas solo ni siquiera el mejor pianista del mundo puede sacar algo. Son ejercicios como los que se hacen por obligación, porque sin eso no se va a ningún lado, pero en sí mismos no son creativos. Bueno, y ella, que no sabía nada de música, en su ingenuidad, en su inocencia, pensaba que esa música estaba en el mundo. ¿Y ella qué hacía en el mundo? Tejía coronas de palmas fúnebres. Es un mundo inocente, totalmente. Bueno, acá vemos su madre, sudando la calentura de las 5, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Era una niña aún. Es tu bisabuela, la reina, le dijo su madre en las treguas de la tos. La tos era una guerra para ella y le daba treguas. De tanto en tanto no tenía tos. Este adjetivo es maestro, las treguas de la tos. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella. Ella era una niña, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Quiere decir que ella reproduce por la vía de la imaginación una similitud o un parecido extraordinario con su antepasado, con su ascendiente, con la abuela. Tu bisabuela, quiero decir. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo creyó, aunque solo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así la educaron. Desde que tuvo uso de razón, recordaba haber hecho sus necesidades en una vasinilla de oro con el escudo de armas de la familia. ¿Esto qué es? Es una intervención en la realidad de una familia muy particular, ¿verdad? Que ha criado a una niña de esta manera, que está instalada en el mundo, en un pasado que podríamos llamar un pasado histórico hasta cierto punto y hasta cierto punto imaginado por el autor. Ese mundo al cual se refiere García Márquez existió, pero la forma en que existió, las personas que están ahí, bueno, es una decisión arbitraria del autor. Entonces él interviene en la realidad modificando la historia. Él era un mundo que existió. ¿Ustedes creen que no había vasinillas de oro y cosas así? Había todo eso. Hay pasados que son
de ese tipo, ¿verdad? Y él narra, situándose él en los elementos de la historia, entre los elementos históricos de la época que narra, y elige quiénes son los personajes y qué van a hacer sus personajes. Entonces, el autor interviene aquí en la realidad histórica. Y vemos que la realidad histórica, mientras sea observado su aspecto material o espiritual general, no tiene dueño. No hay autor que pueda modificar eso, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque hay museos, hay recuerdos, hay todo lo que construye el pasado, históricamente hablando, se conserva, si no es muy lejano. Pero lo que no se conserva es lo que no existió, es esa familia que no existió. Yo no puedo saber si existió porque aparece como inventada. Y aparece como inventada porque es el objeto de la intervención del autor en lo que ya pasó. Entonces él va cambiando la historia de Macondo, de Colombia, del mundo, metiendo gitanos, metiendo otra familia, metiendo una niña que va creciendo con el espejismo y el espectro de su propia bisabuela, alimentado por su madre, ese espejismo. Bueno, esto es una continuación de la primera página y es la página número 238. Vemos entonces que si el estilo es el mismo, antes de que el estilo fuera el mismo, que los adjetivos fueran siempre precisos, vemos la actitud que él tiene, que es una mezcla de actitud crítica y de apología de la inocencia en las visiones inocentes del mundo de otros, no de la propia. Él es un autor omnisciente que no critica la inocencia, que no la censura. Pero ¿qué ocurre con todos los que de la familia de Buen Día, verdad? Vamos a ir a la última página. Por suerte, tiene su léxico especial, ¿verdad? Y su bibliografía, etc. Jacobo, esa edición no es de la Real Academia Española. Esa es la edición de la Real Academia, sí. Ah, ya. Tapa dura, sí. Yo tengo los libros del boom en esta edición y de los grandes de América también. Tengo el libro de Neruda, tengo el libro de Gabriela Mistral, tengo el libro de la Academia lo edita, ¿verdad? No sé en qué quedó la famosa edición de Roa Bastos, no apareció nunca. Se tenía que hacer, yo creo que se tenía que hacer. No sé. De George Supremo. De George Supremo. No sé si era de George Supremo o de Hijo de Hombre. Tampoco sé quién iba a escribir. Porque tiene que tener uno que escribe el prólogo técnico del libro, ¿no? Varios tienen. Espérenme que yo voy a llegar acá. A la última página. Acá llegamos a la última página, pero quiero ver si tiene... Sí, tiene el epílogo tradicional. Miren bien. Acá termina la novela.
Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico. ¿Ustedes escuchan bien? Así es. Espérenme. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, entre paréntesis, o de los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad en la tierra. Ahí termina. Cuenta toda la historia de 5 generaciones de la familia Buendía y de Macondo. Dice que es irrepetible todo lo que él ha contado. ¿Por qué? Porque no hay una segunda oportunidad. ¿Cómo conciliar esta intervención en la realidad de Macondo si no hay una segunda oportunidad? ¿Cómo? Va a ser destruida por el huracán de la Biblia y llega el fin del mundo, quiere decir eso. Y no hay una segunda oportunidad. Es mucho más una novela cristiana que otra cosa, y él no tiene nada de cristiano. ¿Por qué? Porque termina como dice la Biblia que va a terminar el mundo. Alguna gente cree que solamente aquellos que han vivido 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad. No. Si se produce lo que está acá. Nadie tiene una segunda oportunidad porque desaparece la tierra. Es una intervención, tiene 2 caminos, y que aparece con la historia de la tormenta. O se sigue a la Biblia, o se sigue sencillamente lo que no se conoce. Entonces también tiene un costado teológico esta novela. Incluso tiene más teología sobre quién está moviendo los hilos de los cuales todos estos señores aparecen como títeres que cualquier otra cosa. Por más voluntad propia que tengan los personajes, son víctimas de su destino y no creadores de su destino. Es una triste novela con un triste final. Sin embargo, es una novela llena de esperanza con respecto a la inocencia primera del hombre, como también lo es la Biblia. Es una novela llena de admiración, no solo a la inocencia del hombre, sino a lo que el hombre hace para salvar su imaginación del desastre de la vida. Entonces, la intervención que él tiene hacia la realidad, la forma que él tiene de intervenir, no es la reproducción de la realidad como el realismo lo pide,
El realismo pide una cierta actitud verosímil. Nada de lo que está aquí es muy verosímil. Puede ser alguna que otra cosa, sin duda, y sin duda existió. Pero lo verosímil no es el fuerte que tenemos en él. ¿Qué les pareció nuestra introducción a 100 años de soledad? No sé, ¿qué opina Alberto? Excelente, Jacobo. Diste una gran panorámica de lo que es, en esencia, la novela de 100 años de soledad. Y se suele hablar mucho, hacer reflexiones también de ese Macondo imaginario, ¿verdad? Que se habla en la novela de 100 años de soledad. Sí. Muchas veces se relaciona mismo con el Paraguay mismo, ¿verdad? Pero muchas veces he escuchado eso de esa relación de ese Macondo imaginario trasladado un poco también a una ciudad, a un pueblo nuestro, ¿verdad? Con todos esos personajes, esa inocencia, todos esos factores que mencionaste. Sí, yo creo que está en todo el mundo eso. Y más en América Latina que en ningún otro lugar. Una novela latinoamericana sin duda. Sí. Ustedes ven como... Los personajes que también son muy pintorescos, ¿verdad? Que él va apareciendo en la narración, ¿no? Bueno, el carácter pintoresco que tiene un personaje no suele ser un carácter positivo en ninguna novela, porque la palabra pintoresco rebaja el nivel del personaje. Hay personajes que son una pintura verdadera de América Latina, con toda seguridad, pero pintoresco no sé. ¿Ustedes creen que es lo mismo que un hombre vea una carreta, bueyes, llevando frutas, digamos, en el campo, que dormir carretagute? No, no es lo mismo. No es la misma cosa. No es la misma sensación de ninguna manera. Buena parte de nuestra literatura conoce el problema y trata de solucionarlo, porque no es la misma cosa. Una cosa es ver lo que es pintoresco, que apela generalmente al sentido de la vista, y otra cosa es vivir la realidad. Por eso yo les llamaba la atención sobre la definición de realidad. ¿Cuál es la relación que tenemos entre Gabriel García Márquez, narrador de 100 años de soledad, y la realidad? Él utiliza aquella realidad que puede ser verificada por su autor, de la misma manera que el lector la va a verificar más adelante. Él no escribe nada acá que yo no pueda entender. No hay misterios insondables. Hay cosas que a mí me va a costar muchísimo entender en otras novelas, incluso de él. Pero acá yo voy a entender lo que él quiere decir. Porque él se tira contra todo lo que está en contra de lo maravilloso. Todo debe tener un ángulo que a mí me permite entender que la inocencia del hombre es lo único que permite hablar de su salvación, si existe la salvación. Esa es la grandeza de esta novela. Vamos a tomar, por ejemplo, otras novelas latinoamericanas sobre las que no se quiere decir. No vayamos lejos. Por ejemplo, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. ¿Hay salvación en El señor presidente? ¿Leyeron la novela? El recurso del método de Carpentier, de Alejo Carpentier. ¿Leyeron la novela? También sobre un tirano de América. Y también una novela latinoamericana típica. ¿Hay salvación? No hay.
¿Hay salvación en la forma de la espada de Borges? No hay. ¿Hay salvación en la ciudad y los perros de Vargas Llosa? No hay. ¿Hay salvación en, digan ustedes, la novela que ustedes quieran? De América Latina, por supuesto. ¿Hay salvación? No hay. ¿Hay salvación en 100 años de soledad? Sí hay salvación. Al final no hay salvación. No tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero nos dice que no la tengan en otras instancias, en las instancias de lo narrado, de lo maravilloso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos una novela de aventura, una novela conocida por todos, Los Tres Mosqueteros, ¿verdad? O cualquiera de esas novelas de ese tipo, La Isla del Tesoro, grandes libros en su género, ¿verdad? Bueno, el personaje consigue salir invicto, salir no vencido. Acá se venció sobre los personajes. Pero los personajes vivieron en los 100 años de soledad que tuvieron. Vivieron la inocencia, la imaginación, la gran poesía del mundo. Esa es la diferencia básica entre 100 años de soledad y todo lo que viene de ahí. Esta es una gran novela que reafirma que América Latina realmente es un continente manipulado, donde la realidad se transforma en parcial, es la realidad política. La historia es la historia política. Acá nadie cuenta un Macondo, en ningún país. Tomemos las novelas más importantes de América Latina. Todas, no digo que sean realistas, pero toman el realismo sobre la base de que es el camino de uno, como decía nuestro querido compañero acá, José, es la observación a partir de lo interior y de lo exterior que tenemos. Pero no se trata de la fe con la cual un niño vive la inocencia. Eso está más cerca de la magia, puede ser, yo no digo que no, solo que la magia es un reino en el cual el orden de lo que no es mágico queda transformado. Se puede, por ejemplo, con la magia tomar un pedazo de hierro y convertirlo en oro. Eso no es ciencia, es magia. Eso es magia. Pero lo maravilloso es creer que se puede hacer eso, sin poder hacerlo. Creer algo que no se puede verificar por la realidad de las cosas, por la unidad de fondo y forma que presentan las cosas. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta que hacerme sobre esto que acabamos de ver con tanta, digamos, exposición que ya tuvimos? ¿Tienen alguna cosa que presentarnos? Yo les dejo la palabra a ustedes. Laura. Jacobo. Sí, José. Más bien un pequeño comentario Sí. sobre el carácter original de esta novela. Es una novela verdaderamente original. Y me parece que tenemos el privilegio de que esté escrita en castellano, ¿verdad? Es un honor. Es un honor tener una novela así en castellano, por supuesto. Privilegio es una linda palabra en este caso, sí. Sí, porque nosotros, digamos que podemos captar
Porque yo leí la Divina Comedia de Dante en castellano, ¿verdad? Y yo creo que pierde, o sea, yo no puedo saborear la Divina Comedia porque no conozco eh, el idioma. el idioma. Claro. Se necesita siempre el original para poder opinar, ¿verdad? Y por más que uno lo estudie, nunca llegue a manejarlo, ¿verdad? Laura, ¿qué opinión tenemos de esto que hemos hecho? A mi parecer, coincido con los compañeros, fue una presentación muy interesante y una mirada, yo diría hasta técnica, ¿verdad? El lector común generalmente no se plantea todos estos aspectos que usted fue mencionando, desde la posición del relator, ¿verdad? Desde la trama, cómo se mantiene a lo largo de toda la novela y el cierre, ¿verdad? Entonces yo valoro muchísimo esa mirada técnica, esa mirada calificada que hace usted. Y coincido un poco con una palabra que una persona que nos sigue a través del Facebook utilizó, ¿verdad? De conferencia magistral. Yo creo que la clase de hoy, la sesión de hoy tuvo ese carácter, ¿verdad? Escucharlo a usted así hablar técnicamente, hablar con mucha propiedad sobre esta novela, fue realmente un muy fructífero momento. Así que ojalá podamos replicar con esta, siguiendo con esta y con otras novelas también. Exactamente, es lo que pensamos seguir haciendo. Vamos a buscar la continuación de lo que tocamos hoy desde otro ángulo que va a ir naciendo de nuestra misma, de nuestros mismos estudios anteriores, ¿verdad? Una cosa muy importante que yo les recuerdo a todos, a los compañeros que nos siguen desde el Facebook también, que lo tengan en cuenta, es la visión que tiene un estudioso de la realidad sociopolítica, económica, de la llamada realidad social de un país o de una sociedad cualquiera. La visión que tiene responde a dos principios fundamentales. Primero, a la unidad del conjunto. Él toma el conjunto como una unidad real. Se ocupa de la realidad en su aspecto formal y de fondo y discrimina las partes que corresponden a lo formal de la parte que corresponden al fondo. Imaginemos que nosotros, en vez de ser curiosos de la literatura, somos un puñado de lectores de libros sociológicos o históricos sobre el Paraguay. Y la mirada del autor en cuestión, quien quiera que sea, tenemos para satisfacer todos los criterios. Hay muchos autores de libros de carácter sociológico del Paraguay. Comienzan a tratar de objetivar el país en lo que hace un autor. Esto es real, esto no es real. Y me ocupo de lo real. Hay un deseo de descifrar lo real, de presentarlo como objeto de explicación. ¿Qué se hace con lo que es irreal? Se lo descarta en la mente del autor y en el texto que él escribe. Ahora bien, ¿cómo evoluciona una realidad?
Evoluciona, porque hay que considerar que hay evolución en una sociedad como la paraguaya, tiene 400 años de cambio. No es verdad que no cambie, cambia. Hay que ver cuánto cambia en la forma y cuánto cambia en el fondo. ¿Cuáles son las sociedades que casi no cambian en la forma? ¿Cuáles son los grupos sociales que tienen siempre más o menos la misma forma? Son algunos sistemas. Sistema de gobierno monárquico no tiene cambios. Cambia la ropa un poco, y a veces no, porque para las ceremonias se usa la vestimenta antigua, etc. ¿Verdad? Las repúblicas cambian. El presidente es presidente de 4 o 5 años y a veces 10 años, ¿verdad? Y cuando ya quiere ser más tiempo, lo echan, ¿verdad? El poder tiene su origen en las boletas electorales. En las monarquías tiene su origen en Dios, ¿verdad? Bueno, pero son formas. El fondo es otro. El fondo del país es, de la realidad llamada país, es el ciudadano, ni en la república, ni en la monarquía, gobierna. Él es gobernado. Y el país tiene gobernantes y gobernados. Son dos clases, aunque no tengan mucha diferencia de origen ambos. Son dos clases. Los gobernantes no son los gobernados nunca serán los gobernantes. Entonces, cuando se hace un estudio sociológico, y hay algunos sociólogos paraguayos que lo han hecho maravillosamente, historiadores sobre todo, encontramos algo parecido a 100 años de soledad. Algo muy parecido, excepto por una cosa. No tiene en esa observación de la sociedad paraguaya, no hay en el pueblo, propiamente dicho, una sensación que individualmente tienen miles y millones de paraguayos, pero como grupo no lo tienen, porque no están agrupados en una novela, ni están agrupados en un libro de poemas, etcétera, etcétera. La presencia literaria del pueblo es muy importante acá, en 100 años de soledad. La gente entiende muy bien esto. No lo entiende cuando leemos los estudios sobre Colombia, etc. ¿Qué sabemos nosotros de Colombia gracias a los periódicos? A la realidad colombiana en ese aspecto, en el cual hay una unidad de forma y fondo. País que es la meca del contrabando y producción de cocaína y compañía, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Este escritor se fue a vivir a México, el otro se fue a vivir a París, el otro se fue a vivir a Buenos Aires, qué sé yo. Colombia no es precisamente un lugar que favorezca la presencia de los creadores en ese sentido. Yo he ido varias veces a Colombia y siempre por cuestiones literarias y siempre estuve con escritores, profesores, etc. Y todos tienen más o menos la misma impresión. El país tiene un inmenso interés en la cultura, pero no tiene una representación cultural. Ese es el problema de América Latina, en general. Por eso no tenemos nosotros sino que valorar como si fuera nuestra y propia la tierra de Macondo. Esa es mi visión, finalmente. Es nuestra tierra y es propia de nosotros, de toda América Latina. Acá ni se ha intentado hacer un Macondo. Ni acá, ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado.
Es una novela maravillosamente única. Única. Recuérdenla cuando la lean, ¿eh? Estamos leyendo una obra única. Jacob, Sí. no tiene nada que ver, pero se me ocurrió nomás. A mí una impresión maravillosa me causó Martín Fierro. Ah, sí. Es un gran libro. Es un libro, pero es un libro que no narra. Vamos a decir que técnicamente es un poema, ¿verdad? Pero en la práctica es una novela hecha poema, ¿verdad? Se lee como si fuera una novela. Los personajes de Martín Fierro, que son algunos fantásticos personajes, y la vida misma del gaucho Martín Fierro, toca otros problemas, despierta otros problemas. Por ejemplo, Martín Fierro se toma como una representación, el libro me refiero, ¿no? Como una representación de la Argentina del siglo XIX, ¿verdad? Y es uno de los libros más representativos que pudieron escribir los argentinos. Ahora, ¿a quién representa Martín Fierro en la Argentina? Él narra una lucha entre los dueños del poder en Buenos Aires y los gauchos. Por supuesto, nosotros estamos con los gauchos, sin duda, ¿verdad? Ahora, él es un representante de los gauchos, no de la gente que dirige el país desde Buenos Aires. Eso que se llama el gauchaje, despectivamente, ¿verdad? Porque ellos a sí mismos nunca se refieren como gauchaje, ellos hablan de los peones generalmente, ¿verdad? Entonces, es un personaje y los sucesos en los que está involucrado que representan todos estos sucesos y este mismo personaje al gauchaje, a los gauchos que se enfrentaron con lo que después fue la Argentina y triunfó en la Argentina, esta Argentina hoy que no vale un pepino, está a punto de desaparecer y ni ellos se dan cuenta. Es un enfrentamiento terrible entre la gente gaucha y la gente que vino ahí a dominarlos, a usarlos para matar primero a los indios y después matarse entre ellos y después liquidar todo lo posible. Y ellos tenían un presidente como este Sarmiento que tiene todas las ciudades de la Argentina, tienen una calle que lleva su nombre y una estatua y colegios, etcétera. ¿Y él qué decía? Él decía que a los gauchos lo único que sirven son como los paraguayos, decía. Para lo único que sirven para abonar la tierra con su sangre. Él para morir se vino a morir acá, porque ahí no tenía dónde caerse. Lo iban a degollar ya de tan infame que era, ¿verdad? Y esa forma es un libro que narra la eterna lucha de la Argentina que ya se perdió para el gauchaje. Los gauchos ya desaparecieron. No hay más gauchos. Si hoy yo leo Martín Fierro, yo leo algo de la Argentina de hace 100 años más o menos. Así mismo. Jacobo, ya que estamos hablando en algún momento me gustaría, creo que sería un libro para analizarlo en algún momento, si podés. Y con muchísimo gusto voy a preparar para ustedes Martín Fierro para en algún momento dedicarle, ¿verdad? Hablarlo con mucho. Tiene mucho que ver con nosotros, Martín Fierro. Y conmigo personalmente tiene mucho que ver. Para mí es un libro
Él toma la realidad del gaucho perseguido. En su propia tierra, por supuesto. ¿Verdad? Es muy bueno desde el comienzo. Recoge expresiones populares y las pone en verso de los personajes, ¿no? Que pintan cómo era y cómo es hasta hoy el poder judicial de la Argentina. Ustedes recuerdan los consejos del viejo Vizcacha, que es una parte de Martín Fierro, ¿verdad? Yo en este momento no recuerdo el número del canto ni nada, pero es un canto de Martín Fierro. Habla el viejo Vizcacha y da consejos. Y uno de los famosos consejos es este: hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque han de ir a rascarse. ¿Verdad? Para eso sirve un juez. Es un tipo, uno se va a rascar ahí, ¿verdad? Un palenque para ir a rascarse. Bueno. Eso es el Poder Judicial de Argentina, que venden las sentencias, compran, arman lo que quieren, ¿verdad? Y ni hablar cómo lo pintan los militares, hasta hoy son así. No pueden hacer lo que hacían antes, ¿verdad? Que se apoderaban de todas las tierras y las transformaban en estancias para unos cuantos. Y los echaban a los gauchos, los echaban de ahí. Los obligaban a ir a morirse de hambre. En toda la Argentina. Por eso yo, que siempre he defendido al Martín Fierro, cuando hablé de Martín Fierro en Buenos Aires en una ocasión, diciendo que para nosotros era la visión de una Argentina con la cual estamos mucho más cerca que la otra visión. Y me felicitó la gente en esa ocasión. ¿Por qué? El Paraguay no solamente estaba más cerca del gaucho, hay una hipótesis que dice que desde luego eso que se llamó el gauchaje venía técnicamente del Paraguay. Del Paraguay vinieron los fundadores de la segunda fundación de Buenos Aires, de Asunción Salienta, por orden del rey de España. Acá se armaron los bergantines y también canoas para llevar a acompañar con otros bastimentos, alimentos, etc. Y a la otra orilla del río iban vacas que iban sacrificando en el camino para poder comer. Y se fundó Buenos Aires, la segunda fundación, con paraguayos que eran paraguayos criollos, paraguayos mestizos, indios puros, en esa época había, y mujeres de todos esos grupos. Entonces, un escritor como Borges escribió una vez algo hermoso. Él desciende de una india paraguaya, de una dama guaraní, como él decía, de la época de Irala, desciende de una señora india de aquella época y de un argentino. Y como diciendo algo que pocos reconocen, que el Paraguay verdaderamente es el responsable de que hoy exista Buenos Aires. Es el responsable. Pero no es el responsable de que exista una ciudad que ha perdido su norte hace ya más de 100, 200 años. Voy a organizar algo sobre Martín Fierro y vamos al otro. Ustedes saben que hay un lingüista dinamarqués, Jespersen, que estudió el origen de la palabra gaucho.
Gaucho viene de gaúcho en portugués. Ahí se pierde. Y él comenzó a estudiar. Gaucho viene de caucho. Es un caucho. Un tipo que está caú. Y él escribió el origen de esa palabra en Dinamarca, era que estudió sobre el castellano que se habla en el Paraguay y su influencia en la región. Jaspersen. Y caucho después perdió esa acentuación y se convirtió en gaucho. ¿Por qué? Porque estaba la palabra caucho. Caucho es de origen en ese momento vegetal, se hacía sangrar el árbol, se hacía derramar el caucho y se formaban cosas con eso, ¿verdad? Hoy lo hace el plástico más o menos, o parecido. Nosotros estamos muy identificados con el Martín Fierro. Para mí es indiscutiblemente el gran libro del siglo XIX. Ahora hay que ver, es un personaje que tuvo vigencia en el campo y tiene todavía vigencia en el campo, pero el campo en la Argentina lo han destruido totalmente, ¿verdad? No, convirtieron en otra cosa, ¿verdad? No es lo que era en esa época. Después que han querido hacer de Martín Fierro lo que querían, los escritores ahí transformados, cada uno le hacía decir otra cosa. No es así. Los lectores extranjeros serios de Martín Fierro le van a dar siempre esa interpretación. Un hombre que formó parte de un grupo perseguido, que tuvo conciencia de eso, que se levantó siempre a favor de los perseguidos, de los humildes, como él, y que luchó contra los gobernantes de esa época, que eran todos unos canallas. Comenzando por lo que hicieron con el Paraguay. Comenzando por ahí. Yo con mucho gusto voy a hablar de Martín Fierro. Bueno, si no hay más cosas, vamos a dar por concluida nuestra sesión hoy. Y seguimos como hablamos el próximo miércoles, ¿verdad? Un abrazo para todos. 8 para vos y para todos. Gracias. También para Laura, para Karen, para Alberto, Jacobo. Sí, Gracias. para todos. Gracias, José. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Laurita. Chao, señor, muchas gracias. Igualmente.